Marcos capítulo 16, el verso 15 en adelante. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 15, la escritura dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más este verso 16, lo vamos a repetir todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ayúdeme a orar. Padre amado, venimos hoy delante de ti dándote la gloria y la honra, Señor, reconociendo que solo tú eres nuestro Dios. Gracias por la fortaleza, por todo lo que usted ha hecho, está haciendo y continuará haciendo con cada uno de nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos. Todo lo que hacemos es para darte gloria y honra solo a ti, Señor. No adoramos ningún hombre, no estamos poniendo nuestra mirada en los hombres de esta tierra, sino en el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en esta noche a recibir esta palabra en nuestros corazones. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero traer un tema en esta hora. Un tema para compartir con cada uno de nosotros. Sé que la mayoría ya sabemos o conocemos un poco acerca del tema que voy a estar mencionando en esta noche, pero cada de vez en cuando es importante que como iglesia estemos reafirmando nuestra fe, en qué creemos y por qué realizamos muchas de las cosas que nosotros hacemos. A veces las personas pueden llegar y decir: eso lo hacen por costumbre, por tradición, pero déjame decirte, en esta noche ya nos vamos a estar adentrando y usted se va a estar dando cuenta que no lo hacemos por costumbre ni por tradición, sino porque es palabra de Dios. Dicho sea de paso, el tema viene en forma de pregunta en esta noche, y el tema es el siguiente: ¿por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús? Ese es el tema de esta noche. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús? Como dije, esta es una pregunta muy interesante, dado que la mayoría de personas, congregaciones en general, en todo el mundo, llevan a cabo o realizan bautismo. Y déjame decirte que, por ejemplo, la iglesia tradicional, no voy a mencionar el nombre, usted creo que me entiende cuando hablo y digo la iglesia tradicional. Cuando ellos se refieren al bautismo, lo que ellos hacen, rocían la cabeza de los pequeños o de la persona. A veces son niños ya un poco más grandes, entonces rocían con agua la cabeza de los pequeños, y para ellos eso es un bautismo. Otras congregaciones sumergen a las personas en agua, puede ser en una pila, en una piscina, en un lago, en el mar. Los sumergen completamente en agua, pero lamentablemente casi nunca invocan el nombre del Señor Jesús sobre esa persona, sino que lo hacen de otra manera. Y estoy mencionando todo esto, hermano, porque la pregunta continúa en el aire para cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros como iglesia pentecostal nos bautizamos en el nombre de Jesús? La mayoría de congregaciones utilizan las palabras o títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo para bautizar a las personas, creyendo que de esa manera es la manera correcta, pasando por alto usar el nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Estoy hablando del nombre del Señor Jesús. Muchas congregaciones coinciden que al usar el nombre de Jesús realmente lo pueden usar para muchas cosas, pero no al momento de llevar a cabo el bautismo. Pero nosotros como iglesia definitivamente bautizamos en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Ahora, cuando hablamos de bautismo, amados hermanos, es importante que entendamos que es vital
vital para la vida de cada una de las personas. El bautismo no es opcional. No es si lo quieres o no lo quieres hacer. Es necesario para que ocurra el perdón de todos y cada uno de los pecados que hayas cometido. Ahora, déjame mencionarte, y estoy recalcando mucho esto, porque en muchas congregaciones no le dan importancia al bautismo, porque en sus mentes no cabe la palabra cuando el Señor está mencionando que el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Por lo tanto, para ellos, como no lo creen, entonces no enfatizan el bautismo de las personas que asisten o se congregan con ellos. Ahora es importante que entendamos, hermanos, que cada uno de nosotros, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, necesitamos en primer lugar bautizarlo, arrepentirlos, perdón, y necesitamos posteriormente bautizarlos usando el nombre del Señor Jesús. Porque solo de esa manera ocurre el perdón de los pecados. Ahora, en la mayoría de las congregaciones, vuelvo y repito, no enfatizan el bautismo. No le dan importancia, no le dan prioridad, porque para ellos el bautismo no es indispensable para la salvación. Es más, una persona puede estar asistiendo años y ellos nunca le van a hablar del bautismo, porque ellos no creen que el bautismo es para que ocurra el perdón de los pecados. Ahora, poco a poco nos vamos a ir adentrando y te voy a dar algunas razones del por qué nosotros como iglesia bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Y te lo voy a estar enseñando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahora, vuelvo y repito, la mayoría de congregaciones no consideran de vital importancia el bautismo de las personas. Por eso es que no lo enfatizan. Por eso es que alguien puede asistir X cantidad de años o tiempo y no le van a hablar del bautismo. Porque para ellos hay otras formas, métodos o fórmulas, si lo podemos decir, mediante las cuales, según ellos, no según la palabra de Dios, la gente obtiene la salvación. Pero adentrémonos un poco más en esta noche a la palabra de Dios y miremos por qué nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 5. Efesios capítulo 4, el verso 5. Y cuando usted lo tenga me dice amén. Amén, amén. Te voy a dar algunas razones para que podamos ver a la luz de la palabra de Dios por qué nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús o Jesucristo, si lo quieres ver de esta manera, que lo podamos ver y comprender y entender que es palabra de Dios. No es invento de tu servidor, no es invento de nuestra congregación, es palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, el verso 5, una vez más, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. La escritura dice un Señor, una fe, un bautismo. Lo vamos a repetir, creo que hasta los niños lo han dicho de memoria este texto bíblico. Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces estamos viendo la primera razón del por qué nosotros nos bautizamos, porque la palabra de Dios nos enseña que hay un Señor, que hay una fe y que hay un solo bautismo. Si es curioso a este texto bíblico, notará que la palabra de Dios dice que solamente hay un solo bautismo. No hay dos formas, no hay tres formas, no hay cuatro formas para bautizarse. Solamente hay una sola fórmula para ser bautizados. Ahora, menciono esto, amado hermano, porque en la mayoría de congregaciones, incluyendo
la iglesia tradicional, ellos lo hacen, como dije al principio, rociando agua sobre los bebés. Otros sumergen en agua a las personas, invocan los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero realmente están pasando por alto usar el nombre del Señor Jesús. Es decir, de pronunciarlo, de invocarlo al momento que la persona está siendo sumergida en el agua. Note que este verso dice que solamente hay un bautismo. También la mayoría de congregaciones señalan que cuando se bautizan usando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese bautismo es para las personas que no son de Israel, y que cuando alguien se bautiza usando el nombre del Señor Jesús o Jesucristo, ese bautismo es para toda persona que ha nacido en Israel, lo cual es contradictorio al texto que nosotros acabamos de ver o estamos viendo. Una vez más, Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. No dice que un bautismo es para los judíos o para los israelitas y otro bautismo es para los que no son de Israel. Dice que el mismo Señor es el mismo que debe ser invocado de acuerdo a la misma fe que debe haber en el creyente, debe ser invocado a la hora del bautismo. Entonces es importante que entendamos en esta hora, hermanos, que habrá muchas maneras de cómo la gente lo hace, pero a la luz de la palabra de Dios solamente hay un tan solo bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay un bautismo. No hay dos, no hay tres bautismos, solamente hay un solo bautismo. Allá de cada persona, cuando dice este bautismo es para los judíos y este es para los que no son judíos. La palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que solo hay un solo bautismo. Y ese bautismo es en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Razón número 2, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, el verso 16, que es con la cita bíblica que acabamos de iniciar. Evangelio de Marcos en el capítulo 16, tenga por favor su Biblia a la mano. Es importante que esta palabra refresque y alimente y conforte una vez más nuestra fe en el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, el verso 16. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la escritura, el que creyere, note, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la razón número 2 del por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesús es porque la palabra de Dios dice claramente que toda persona que cree en el evangelio del Señor Jesucristo, el siguiente paso que debe acompañar al hecho de creer es el arrepentimiento y posteriormente el bautismo en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Una vez más, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Note que es un mandamiento. Es un mandamiento que viene condicionalmente para toda persona. Sé que a veces le pueden decir a las personas, levanta tu mano, haz o repite esta oración después de mí y tú en este momento eres salvo. En este momento tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Perdóneme, pero eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que cree y se bautiza será salvo. Eso lo dice la palabra de Dios. No dice que levante la mano, no dice que te arrodilles, no dice que pase al altar. Dice que creas, que te arrepientas y te
te bautices en el nombre de Jesús para que obtengas el perdón de todos los pecados. Amén, amén. Sí, Señor. Es decir, si no has pasado por el perdón de los pecados, estoy hablando del bautismo, no ha habido ningún perdón. Lo único que ha habido posiblemente es un acto de fe, de creer en el Señor Jesucristo, de arrepentirse, pero todavía siguen esos pecados en tu vida si no has pasado por las aguas bautismales. Solo a través del momento que pasamos por las aguas bautismales y se invoca el nombre del Señor Jesús, en ese momento ocurre la salvación de cada una de las personas que son bautizadas. Y alguien dirá, ¿cómo así? ¿Solo por el hecho de sumergirse en agua? Bueno, es un acto simple o sin sentido para muchas personas, pero cuando va acompañado de fe, y no solamente de fe, sino el nombre del Señor Jesús, que es pronunciado, que es invocado en ese momento, es allí donde se lleva a cabo, o mejor dicho, ocurre el perdón de los pecados. Es allí donde el Señor te exonera o nos ha exonerado de toda culpa, de toda falta, de toda mentira, de toda perversión y de cualquier clase de pecado que hayamos cometido. Razón número 3, ¿por qué nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesús? Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Estoy mencionándote algunas razones, como dije hace un momento, posiblemente ya lo conocemos todo, pero no está de más dar una reafirmación de lo que el Señor nos dice en su palabra, de lo que hemos creído, que nosotros sepamos como iglesia por qué no hemos sido bautizados. Me daría tristeza que no sepamos realmente, y es importante que conozcamos por qué somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice la Escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, no hay ninguna otra forma para obtener la remisión de nuestras faltas. No hay ninguna otra manera sino solo a través del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 6, el verso 3. Romanos capítulo 6, el verso 3. Ahora vamos a entrar un poco más a la explicación del por qué realizamos el bautismo. ¿Qué es la grande importancia? Porque a lo mejor alguien estará diciendo, o alguien que nos está viendo a las plataformas sociales, pero ¿por qué tanta importancia? Porque muchas veces nos critican y dicen, ¿por qué hablan tanto solo de bautismo? Y solo de bautismo, no le hablan de otra cosa a la gente, porque nosotros consideramos que el bautismo es de vital importancia para la vida de todo creyente. Romanos capítulo 6, el verso 3. He aquí la razón primordial del por qué nos bautizamos en el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, Romanos 6:3, me dice amén. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma, y él comienza diciendo, ¿o no sabéis que todos, note, todos, se está incluyendo él, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o parafraseando ese texto, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, note, hemos sido bautizados en su muerte? Voy a repetir este texto. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús o en el nombre de Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, para muerte. ¿A dónde es que ocurre eso? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también dice, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Es decir, si una persona solamente ha levantado su mano, solamente se ha arrepentido, ha pasado al altar, ha hecho una oración, lo cual todo eso está muy bien, pero todavía no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, entonces todavía no ha sido partícipe de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note que cuando nos bautizamos en agua invocando el nombre del Señor Jesús, es que somos partícipes de la muerte del Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, la palabra bautismo, la palabra esa bautismo, quiere decir sepultura o muerte. Eso es lo que quiere decir la palabra bautismo. ¿Y cuándo es que nosotros somos muertos? Cuando somos sumergidos en agua y es pronunciado, invocado el nombre del Señor Jesús. Entonces es que nosotros por la fe estamos muriendo al viejo hombre, a la vieja mujer, y cuando salimos del agua está saliendo un nuevo hombre, una nueva mujer, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es de vital importancia el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, nosotros somos partícipes de la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, si alguien nunca ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y quiero aclarar que cuando hablo del bautismo no es de lo como lo enseña la tradición, sino ser sumergido completamente en agua y que se pronuncie o se invoque el nombre del Señor Jesús. Es en ese momento donde se conviertes o te conviertes en partícipe de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Razón número 4. Al momento de que somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ese es el único nombre que debe ser pronunciado o dicho sobre la vida de las personas. Hechos capítulo 4, el verso 12. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Y cuando lo tengamos todos, usted me dice aleluya. Aleluya. Dice Hechos capítulo 4, el verso 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Dice así su Biblia? Dice así su Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, alguien viene y se bautiza de cualquier otra manera, pero si el nombre del Señor Jesús no es invocado sobre su vida, no ha ocurrido el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Aleluya.
Gloria sea al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Estoy dándote una cuarta razón del por qué nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús y no en alguna otra forma. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice la escritura, note, y todo lo que hacéis, dice así su Biblia, y todo lo que hacéis, es decir, todo lo que usted y yo hagamos, sea de palabra o sea de hecho, es decir, en palabra o en acción, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vez más, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces es importante que entendamos que todo lo que hacemos, lo hacemos y debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Por eso es que cuando oramos en el nombre de Jesús. Cuando pasamos aquí adelante y leemos la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Porque así dice la Biblia, que debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando cantamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Yo sé que alguien puede usar cualquier otra forma, pero la palabra de Dios dice que todo y todo es todo. Amén. Todo, sea de palabra o de hecho, el bautismo es un hecho que se lleva a cabo, entonces debe ser realizado en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 24, el verso 47. Evangelio de Lucas capítulo 24, el verso 47. Estamos dando razones. Porque a veces las personas preguntan, las personas están inquietas y quieren saber, ¿eso lo que ustedes están haciendo es un mandamiento de hombre? Perdóneme, pero esto no es mandamiento de hombres, es palabra de Dios, es palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 24, el verso 47. Cuando usted lo tenga me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura, Lucas capítulo 24, el verso 47. Y que se predicase en su nombre. ¿El qué? ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, es decir, no solo en Israel, no solo en Europa, no solo en África, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Voy a pedir un poco de quietud, hermanos, atrás, por favor, un poco de quietud. Gracias. Una vez más, Lucas capítulo 24, el verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En cuál nombre? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un texto bíblico más. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 12. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Sé que ya lo sabemos la mayoría, pero no está de más reforzar esta palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 12. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mire lo que dice el apóstol Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
Lea conmigo, hermano, lo siento bien huraño. Lea conmigo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El apóstol Juan está hablando de bautismo en este texto bíblico. Porque ¿cuándo es que son perdonados los pecados de todas las personas? Al momento que somos bautizados en agua y que el nombre del Señor Jesús es invocado sobre la vida de esa persona. Entonces el apóstol Juan está diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es decir, amados hermanos, habrá muchas maneras que la gente o congregaciones utilizan para bautizar, pero la palabra de Dios solo enseña un tan solo camino para poder entrar al cielo, y es el arrepentimiento, bautismo en agua, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y note, este bautismo es para todos, aún para los niños que ya tienen cierta edad, donde ellos ya tienen uso de razón, donde ya tienen cierta conciencia, donde ellos pueden diferenciar o hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ya ellos pueden ser bautizados también en el nombre del Señor Jesucristo. No bautizamos niños como tal, bebés, sino los presentamos al Señor. Pero cuando un niño o una niña ya tiene cierta edad, donde los padres consideran que ya conoce o sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, ya necesita arrepentirse de sus pecados, invocar el nombre del Señor Jesús sobre su vida al momento del bautismo. Razón número 5. Bautizamos en el nombre de Jesús porque todos los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, todos fueron hechos invocando el nombre del Señor Jesús. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Aleluya. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 38 en adelante. Razón número 5. Nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús porque todos los ejemplos, note, todos los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, todos fueron hechos en el nombre del Señor Jesús. Nunca se llevó a cabo un bautismo en los títulos o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe. Nunca se llevó a cabo un bautismo de esa manera, solo en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 2, el verso 38, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, verso 38. Si por alguna razón usted se queda con los textos bíblicos, dígame, espéreme, y lo vamos a esperar, hermanos. No me interesa acabar, sino que todo lo que vayamos viendo, usted lo vaya leyendo con sus propios ojos para que estemos entendidos en lo que respecta a la palabra de nuestro Dios. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, note, recibieron la palabra, fueron bautizados. Después que creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya.
Como 3,000 personas fueron bautizados en el día de Pentecostés. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Note, más de 3,000 personas. Ok, vamos más adelante. Hechos capítulo 8, el verso 12 en adelante. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir adelante tomando otros ejemplos para que vea que todos los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, todos fueron realizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 8, el verso 12. Si usted lo tiene, me dice amén. Michael, esté pendiente del teléfono, por favor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, el verso 12, dice la escritura. Si usted lo tiene, me dice amén una vez más. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, es decir, en la ciudad de Samaria, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, es decir, por los que acababan de creer, por los que acababan de ser bautizados en el nombre de Jesús, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Dice así su Biblia o no dice así su Biblia? Dice que oraron por ellos para que recibieran la llenura del Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 8, el verso 36. Note el ejemplo que acabamos de mencionar acerca de los samaritanos. Es Felipe el que acababa de bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos a Felipe predicándole la palabra de Dios a una persona que ni siquiera es judía. Hechos capítulo 8, el verso 36. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén. Hechos capítulo 8, el verso 36. Dice la escritura: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Dice así su Biblia: le bautizó. Y tal vez alguien dirá: pero allí no dice que fue el nombre del Señor Jesús. Pero cuando revisamos los versículos anteriores, nos damos cuenta que Felipe estaba bautizando en Samaria y estaba bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la lógica a seguir es que cuando él bautiza a este etíope, que es un gentil, lo está bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, el verso 17. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, el verso 17. Estoy tratando de darle los ejemplos que encontramos dentro de la palabra de Dios, porque por allí no faltará alguien que diga: eso es para los judíos nada más. Y nos estamos dando cuenta a través de la palabra de Dios que los samaritanos no eran judíos.
y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Este etíope tampoco era judío. Dice que era de Etiopía, y aún vamos a ver otros ejemplos más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el verso 17. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el verso 16. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22, el verso 16. Porque a lo mejor habrá alguien diciendo allí o mencionando, pero allí no dice que fue el nombre del Señor Jesús mediante el cual el gran apóstol Pablo fue bautizado. Bueno, tal vez no lo dice literalmente, pero nosotros sabemos que él fue bautizado en el nombre de Jesús, y es en el capítulo 22, el verso 16, en donde por boca del mismo apóstol Pablo, él mismo está enfatizando la importancia de bautizarse invocando el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el verso 16. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura, Hechos 22, 16. El apóstol Pablo hablando acerca de su conversión. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Note. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos, díganlo conmigo, hermano. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Estamos hablando del nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre, mis hermanos, que sea más sublime, más hermoso que el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el verso 44. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el verso 44. Porque muchas veces la gente dice, no, ese bautismo no es para nosotros. Bueno, eso es lo que esa persona puede decir. Pero mi Biblia y la Biblia que usted tiene en su mano y la Biblia que tiene la mayoría en sus manos dice que el bautismo debe llevarse a cabo solo y exclusivamente en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 10, el verso 44. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, Pedro estaba predicando la palabra de Dios como yo lo estoy haciendo en esta noche. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Para que entienda la palabra atónito significa pasmado, idiota, pues ido. No entendían lo que estaba pasando. De que también sobre los gentiles, note, sobre los gentiles. Gentiles es aquella persona que no es de procedencia judía o de Israel. Entonces ellos se quedaron idiotas, pasmados de ver de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro,
¿puede acaso alguno impedir el agua? No te está hablando de bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Verso 48, al ver Pedro que los que habían venido con él, ninguno se oponía, ninguno estaba objetando, todos estaban en el sentir que el Espíritu Santo les estaba dando. Verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué nombre fue invocado? El nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, sí Señor, amén. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 14. Y alguien dirá, ¿y que hay más ejemplos? Sí, hermanos, todo el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén, amén. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 14. Si usted lo tiene, me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 14, dice la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora, note, era una vendedora de púrpura, es decir, de telas, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, note como nosotros estamos o ustedes están en esta noche, oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, el apóstol Pablo estaba predicando en esa ocasión. Verso 15. Mire lo que continúa diciendo la Escritura. Y cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó, dice el escritor, a quedarnos en la casa de ella. Note, Lidia estaba escuchando la palabra de Dios y en el momento estaba tan atenta al Señor, abrió su corazón para que estuviera pendiente de la predicación de la palabra de Dios. Y sabemos por el siguiente texto, que es el verso 15, que ella procedió a ser bautizada. Ahora, ¿qué nombre fue invocado sobre la hermana Lidia? Bueno, es fácil saber cómo fue bautizado el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús. De manera que Pablo bautizaba en el nombre de Jesús también. Y al momento de que esta hermana creyó, fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, sí Señor, santo Cristo. ¿Y hay más? Sí, espérenme, hay muchos textos bíblicos más. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 30 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, el verso 30 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Pocos amén. Deberíamos de estar contentos, alegres, hermanos, de que estamos amparados en la roca, de que estamos amparados en la verdad, no en la mentira, hermano, en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros estamos amparados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Hechos capítulo 16, el verso 30. Por alguna razón, si usted se queda, usted puede volver a ver este video. Tenemos la bendición de meternos ya sea al Facebook o al YouTube. Allí podemos encontrar una vez más esta enseñanza para que podamos a fortalecernos un poco más. Hechos 16, 30 dice la Escritura: y sacándolos les dijo. Está hablando del carcelero de Filipo que había puesto a Silas y a Pablo en la cárcel, pero después de ese terremoto él los lleva a su casa, y aquí inicia el verso 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Qué interesante pregunta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no se queda hasta allí. El texto continúa diciendo, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿En qué nombre bautizaba Pablo? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre fueron bautizados el carcelero de Filipo con toda su familia? En el nombre del Señor Jesús, para el perdón de todos los pecados. Hechos capítulo 18, el verso 7. Hechos capítulo 18, el verso 7. Porque este evangelio es maravilloso y glorioso, que se regó en todo el hemisferio que se conocía en aquel entonces. Aleluya. Hechos capítulo 18, el verso 7 en adelante. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura, y saliendo de allí, una vez más el apóstol Pablo, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Es decir, este hombre su casita la tenía a la par del lugar donde oraban, donde buscaban la presencia de Dios. El verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, pero no solamente él, sino con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aleluya. ¿En qué nombre bautizaba el apóstol Pablo? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre bautizó a este principal de esta sinagoga? Si pudiéramos usar la palabra, era el pastor de ese rebaño. Y a este pastor llamado Crispo, que así lo dice la escritura, dice que Pablo lo bautizó en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 19, el verso 5 en adelante. Hechos capítulo 19, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Con convicción, amén, gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos 19:5 dice la escritura, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 7, y eran por todos unos 12 hombres. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre de Jesús. Y si leemos los primeros versos del capítulo 19, es decir, del verso 1 al verso 5, nos damos cuenta que estos hombres ya habían sido previamente bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Y la palabra de Dios dice que ellos una vez más procedieron a ser bautizados porque ellos estaban bautizados de una manera incorrecta. Y por eso entendieron la palabra de Dios y ellos procedieron a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios nos deja este ejemplo porque hay personas que ya fueron bautizadas previamente, pero no en el nombre del Señor Jesús, sino que posiblemente en la iglesia tradicional o en alguna otra congregación donde le invocaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de solo de Jehová o cualquier otra manera, pero que todavía el nombre del Señor Jesús como tal no ha sido invocado. Entonces la palabra de Dios enseña que necesitan ser bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesús.
Porque solo cuando se invoca el nombre del Señor Jesús ocurre el perdón de los pecados. Aleluya. Sí, Señor. Y si hemos sido curiosos de los ejemplos que hemos estado mencionando en esta noche, nos damos cuenta que todas las personas que fueron bautizados, en primer lugar, oían el Evangelio, es decir, la palabra de Dios. Número 2, creían. Número 3, en ese momento se arrepentían. Y en ese mismo instante, note en los ejemplos que hemos estado mencionando, en ese mismo instante que creían, se arrepentían, en ese mismo momento eran bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Note en ninguna parte o en ningún momento de los ejemplos que acabamos de mencionar, aquellas personas decían, lo voy a pensar. O se iban para sus casas y dejaban pasar una semana, un mes, años y no eran bautizados. No, eso no se encuentra en la palabra de Dios. Dice que en el momento que oían, en el momento que creían, en ese momento ellos venían, se arrepentían, eran bautizados en agua y en ese momento el nombre del Señor Jesús era invocado sobre la vida de ellos. No esperaban una semana, no decían, hermano Pablo, lo voy a pensar. No, ellos entendían que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era de vital importancia. Si ellos no se bautizaban en ese momento y se regresaban a casa, ellos sabían que iban a regresar de la misma manera como habían llegado al principio. Es decir, sus pecados no habían sido perdonados. Imagínense que si en ese momento la muerte visitaba a esta persona. ¿Para dónde va una persona que sus pecados todavía no han sido perdonados? Miremos otros ejemplos más. Colosenses capítulo 2, el verso 12. Colosenses capítulo 2, el verso 12. Casi estamos terminando, hermanos. Es importante reafirmar nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 2, el verso 12 es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia ubicada en Colosa. Colosenses capítulo 2, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Yo me estoy gozando aquí, mi hermano. No sé de usted, pero yo me estoy gozando porque estoy reafirmando la fe de lo que nosotros hemos creído y nos damos cuenta que no es invento del hombre, esto es palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, el verso 12, el apóstol Pablo hablándole al pastor o a la iglesia ubicada en Colosas. Mire lo que le dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, el verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una vez más, el apóstol Pablo está hablando de que la iglesia de Colosa han sido sepultados con él en el bautismo. ¿Cuál bautismo o qué nombre fue invocado? El nombre de Jesús, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Porque cuando somos bautizados en agua, invocamos el nombre del Señor Jesucristo, ocurre la muerte y la resurrección. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Y quizás alguien dirá, hermano, pero ¿por qué tanta cita bíblica? Es para que nos demos cuenta que estamos parados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Es para que entendamos por qué nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Es para que comprendamos que nosotros estamos amparados en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Porque yo sé que afuera te van a decir, no, ese bautismo es antibíblico.
Ese bautismo es de los hombres. Ese bautismo no es de la palabra de Dios. Pero todo lo que yo te estoy mencionando aquí son ejemplos de la palabra de Dios que enseña que este bautismo no es de los hombres, proviene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que no hay otra forma, otro método, medio o fórmula mediante la cual podamos obtener la remisión de nuestros pecados. Gálatas capítulo 3, el verso 27. Una vez más, el apóstol Pablo enviando esta carta a la iglesia ubicada en Galacia. Es una iglesia, es otra iglesia que está ubicada allí en Galacia. Dice 3:27, porque todos, dice el apóstol Pablo, los que habéis sido bautizados. ¿En qué? En Cristo. O parafraseando este texto, todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Sí, Señor. Note, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo o en el nombre de Jesús, de Cristo estáis revestidos. Amén, amén. Sí, Señor. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 12. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 12. Casi estamos terminando, hermanos. Hay más textos bíblicos, pero creo que los que estamos mencionando son más que suficientes. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 12. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. 1 Corintios capítulo 1, el verso 12. Una vez más, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia ubicada en Corinto. Aleluya. Todas estas cartas que usted lee en la palabra de Dios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, hermano, todas estas son iglesias que han sido establecidas en su mayor parte por el apóstol Pablo. Y todos los pastores, todos los hermanos que están o estaban en estas iglesias, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No hay ninguna otra manera. Pero miremos aquí 1 Corintios 1:12. Dice la Escritura: quiero decir que cada uno de vosotros dice, hablando el apóstol Pablo, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Y yo de Cefas, Cefas es Simón Pedro, y yo de Cristo. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Está hablando el apóstol Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y note la aclaración que dice: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aleluya. Verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, dice el apóstol Pablo, sino a Crispo. ¿Se acuerda de Crispo? El que era el líder de la sinagoga. Y a Gayo. Verso 15. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Verso 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Póngase en pie en esta noche en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El apóstol Pablo está aclarando que él ha bautizado a algunos y los demás posiblemente fueron bautizados por Simón Pedro, por Silas, por Juan, por Jacobo, en fin, no importa. Lo más interesante o lo más preponderante e importante es que todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Aleluya. Sí, Señor. ¿Se ha dado cuenta que ellos nunca dijeron, me voy para mi casa, lo voy a pensar y cuando esté seguro, entonces me voy a bautizar? Eso no fue lo que pasó. Dice que en el momento que ellos oían la palabra de Dios, en ese momento ellos venían y pasaban por las aguas bautismales. Porque ellos habían entendido que el bautismo
es para el perdón de los pecados. No es para quedar bien con un hombre, no es para quedar bien con una congregación, es para que nuestros pecados sean perdonados, que el nombre del Señor sea invocado sobre nuestra vida. Sé que hay muchas congregaciones que bautizan de diferentes maneras, pero la palabra de Dios dice que solo cuando el nombre del Señor Jesús es invocado sobre nuestra vida, entonces ocurre el perdón de los pecados. Si no es invocado el nombre del Señor Jesucristo, entonces no hay perdón de pecados. Todavía los pecados siguen allí. Todavía los pecados te están acompañando. Cuando tú tomes la decisión de bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo, en ese momento es que por la fe en el nombre del Señor ocurrirá el perdón de los pecados. Y Él ha prometido llenarnos con su Santo Espíritu, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. ¿Te has dado cuenta que por ahí a veces hay hermanos hablando en un lenguaje distinto? Ese es un lenguaje que lo da el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cuándo es que ocurre eso? Cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero abrir este altar. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, si alguien quiere arrepentirse en esta noche, si alguien quiere ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, bien puede. No hay ningún impedimento, no hay ningún estorbo. Lo único que tú tienes que entender es que necesitas volver a tu casa limpio, perdonado, con una nueva gana, con una nueva mentalidad, con un nuevo deseo de continuar sirviendo al Señor Jesucristo. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Vamos a hablar con el Señor en estos momentos. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es momento de hablar con nuestro Padre